Planteamos en la introducción en el programa de hoy que estamos haciendo Jack y yo cada uno de nuestros hogares, cumpliendo con las reglas de el distanciamiento social que implica mantenernos en nuestros hogares la mayor cantidad de tiempo posible. Planteamos que en realidad esto ha sido, como dijo el presidente Danilo Medina, un evento totalmente sorpresivo para el cual la humanidad definitivamente no estaba preparada. Solo los países del Asia han demostrado tener una voluntad férrea y un compromiso para enfrentar este tipo de epidemia que sin lugar a duda ha llamado la atención en términos de la eficacia que han tenido en lograr aplanar lo que se denomina la curva de contagio. Cuando el asunto del coronavirus explotó en Wuhan, en China, el mundo quedó prácticamente alarmado, pero el gobierno de China procedió con firmeza y acordonó prácticamente toda la geografía que era la fuente fundamental, el origen fundamental del contagio, y estableció prácticamente un sistema que muchos lo asocian con una ley marcial. Eso le ha permitido a ellos prácticamente tener un control cuasi absoluto de la situación, en la medida en que iban aumentando los casos en 2.000, 3.000 por día. La gente estaba alarmada, pero poco a poco la curva comenzó a aplanarse e incluso tomar una pendiente ya negativa, en la medida en que la velocidad de lo que se recuperaban era mayor de la velocidad de los nuevos casos. Entonces, ahí hay un caso, al igual que el de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, que sin lugar a duda pone al sudeste asiático en la frontera de la tecnología y de la disciplina para hacer frente a catástrofes de orden mundial y global como este virus del corona que estamos enfrentando la mayoría de los países del mundo. Ya es una pandemia que sin lugar a duda va a tocar toda la geografía mundial y el gran tema de discusión hoy día es cuán preparados están los sistemas de salud para lidiar con esto. La mayoría no están preparados y por eso se ha optado inicialmente con una política de distanciamiento social, que significa todo el mundo se queda en casa, minimizar el número de personas dentro del hogar que tienen que salir a hacer necesidades para mantener al hogar. Los modelos de simulación que se han hecho indican que en la medida en que salga uno por cada 8 de los habitantes que viven en hogares, es aparentemente el ratio que se persigue para minimizar la posibilidad de un contagio acelerado. República Dominicana ha entrado ya en la carrera. Tenemos una cantidad de casos que crece a razón de un promedio de 100 por día. Uno realmente tiene la impresión que esto podría cambiar en la medida en que se generalice o se masifique los test, como ha sucedido en otros países. No es algo que es únicamente un fenómeno que va a ocurrir en República Dominicana, ha ocurrido en otros países donde en la medida en que se va ampliando, ya lo hemos visto en Estados Unidos, las pruebas y abarca más cantidad de personas, entonces el número de casos sube. Lo importante es identificar las estrategias más efectivas para garantizar que el sistema de salud pública pueda lidiar con las personas infectadas y sobre todo con las personas de mayor nivel de riesgo, fundamentalmente la población de más de 70 años. Hay otros elementos, segmentos o focos de riesgo, que son personas jóvenes que pueden tener afecciones en la vía respiratoria, personas que han fumado mucho durante su vida y personas que también han tenido algún otro tipo de enfermedades o dolencias como son afecciones cardíacas y afecciones como la diabetes. Esos son elementos a tener en cuenta para identificar lo que es la población de alto riesgo. El gran reto que tienen países como la República Dominicana es cómo masifican los test para identificar la población que está siendo contagiada y tomar medidas de lugar y de aislamiento.
cómo vamos habilitando cada vez más camas para aquellas personas de alto riesgo que han sido infectadas, que obviamente en países de recursos escasos van a tener que recibir probablemente las primeras atenciones y las más cuidadosas. Y al mismo tiempo ir pensando al doblar de la curva mucho más adelante, de cara a 2 o 3 meses, qué tipo de estrategias vamos a ir adoptando en estas economías y en las economías desarrolladas cuando tengamos necesidad de ir abriendo la economía. Porque si algo está claro es que no parece viable congelar el planeta, las actividades económicas por 6 meses. O sea, el costo en términos de destrucción de riqueza, de destrucción de empleo, de destrucción de ingresos y de destrucción de empresas, que es la parte fundamental del funcionamiento de toda economía moderna, sería tan catastrófico que posiblemente motivaría a los líderes del mundo a buscar mecanismos de coexistencia, de reapertura económica, con atenciones a los grupos de más alto riesgo que permitan lidiar simultáneamente con la situación. Ahora mismo quizá no estamos en esa etapa porque los sistemas de salud no están preparados, pero no se puede subestimar la capacidad de la civilización humana en el siglo XXI. Si los chinos pudieron controlarlo, no es posible que Europa y Estados Unidos no estén en condiciones de hacerlo, con una comunidad científica, con un apoyo masivo de la fiscalidad, de los bancos centrales, para hacer todo lo que haya que hacer en términos de construcción rápida de hospitales, de habilitación de camas, de producción de equipos, en lo que aparecen tratamientos que ya han comenzado a aparecer, aparentemente algunos tratamientos efectivos, y en lo que eventualmente en el 2021 quizás aparece ya una vacuna contra este costoso y contagioso virus. Nosotros pensamos que hay que tener esperanza, pero la mejor forma de contribuir todos a que nuestro país pueda salir airoso de este gran reto que enfrenta es cumpliendo las reglas. Y la principal regla que debemos cumplir es minimizar las salidas del hogar y mantenerse en la medida de lo posible la mayor cantidad de tiempo dentro del hogar. Tiempo para meditar, para leer, para trabajar. Muchos profesionales liberales, mucha de la población joven puede trabajar utilizando la tecnología moderna. O sea, no estamos en 1918, donde la pandemia de la fiebre que se denominó la fiebre española agarró prácticamente a la población del mundo desprovista de tecnología moderna para hacer frente a esto, donde las informaciones navegaban por barco. Hoy las informaciones, que es el mejor instrumento para combatir cualquier pandemia, navegan instantáneamente por las redes. Entonces debemos tener esperanza, confiar en nuestras autoridades, en nuestro gobierno, en el sentido de que vamos a salir adelante. Ya. Andy, mira, lo que tú dices es fundamental. A economistas internacionales, etcétera, y hay algo en el que todo está de acuerdo. Ahora, los economistas están buscando formas, cuál es la salida económica de esto. En el muy corto, los impactos en el mediano y por ende cómo lo tenemos que hacer. Pero hay una medida que no es económica, que sin embargo multiplica los efectos negativos de la necesidad de las medidas económicas ahora, que es el tema del aislamiento. Hay un consenso total en que el que lleva a cabo bien y ejecuta rápido los temas de aislamiento, los efectos económicos negativos en el plazo son más efectivos. Pero también los efectos fiscales, Andy. O sea, cuando todo el mundo tiene que entrar a tratarse al mismo tiempo, entonces las autoridades tienen que ejecutar un gasto, tratar de llenar las clínicas, etcétera, en muy poco tiempo. Yo estaba viendo, por ejemplo, el tema de las camas por 100.000 habitantes. En Europa estamos hablando de 12, 15 camas por 100.000 habitantes. En Argentina como 5, 6. República Dominicana es 1.6 camas por 6.000 habitantes. 1.6. O sea, que si para ellos eso era importante, para nosotros es el triple de importante, porque hoy no tenemos la capacidad. Entonces, eso va
este tema va cayendo, ¿verdad? Como el dominó. Si yo no lo controlo y no tengo camas, entonces la mortalidad va a aumentar. El gran tema es la gestión de las muertes ahora. Porque no es que tú vas a un velorio y no es que tú vayas a ver a tu muerto. O sea, es un tema de muerte dolorosa. O sea, se muere una persona y sus familiares prácticamente no lo pueden despedir, Andy. En España han tenido que ir convirtiendo sitios en morgue. Tú de repente puede ser que te enteres que se murió un familiar que tú lo fuiste a ver ayer, te enteres por la televisión. O sea, y es que no hay de otra. Es que cuando comienza la mortalidad a aumentar, los sistemas sanitarios tienen que responder. Entonces, aquí hay un tema que más allá del proceso económico, es un proceso humano. No es que se te van tus seres queridos, es que tú no los puedes despedir, es que comienza entonces los problemas sociales, porque de repente esto hay un momento en que se vuelve totalmente psicológico, o sea, vamos a tener efectos psicológicos, efectos en la parte social. Entonces el gobierno tiene que seguir siendo enfático, la gente tiene que seguir a rajatabla el tema del aislamiento. No es de que no, porque es que yo salgo, entonces yo, no. Y lo peor de eso, Andy, es que ante eso, entonces el gobierno tiene que sobre reaccionar generando un gasto inmenso a corto plazo para poder atender, porque una persona, el valor de una persona, ¿cuál es? Todavía no lo hemos llegado todavía no tenemos ese número. Entonces el gobierno reacciona con gasto. Sin embargo, si nosotros logramos controlar, el gobierno puede ir reaccionando con los recursos que tiene e ir construyendo las facilidades que tiene que construir en el plazo adecuado. Entonces yo creo, Andy, que no es una opción. Y además de eso, con el tiempo, lo que vamos a comenzar a ver es que esto te deja secuela a un plazo más largo cuando tú no lo haces a este tiempo. Muchos economistas y personas que trabajan en este tema de virus dicen que posiblemente podamos tener una segunda vuelta del virus, ¿verdad? O sea, que a finales de invierno, podríamos ver una segunda vuelta de este proceso. Entonces, si tú no lo manejaste bien, imagínate cómo se va a poner la gente, el ambiente internacional en torno a un país que no fue efectivo. México ya está pagando las consecuencias. Ahorita cuando hablemos de los temas económicos, aquí vamos a seguir económicamente pagando las consecuencias. Yo quiero que ver un momentito al corte del 27. Vamos a mostrar un poco qué está pasando con este tema del virus, Andy. Se puede ver ahí. Eso es cómo va el virus a marzo 27, por ejemplo, que estamos hablando más de 500,000, al día de hoy deben haber casi 700,000 casos, y claramente que de los más afectados está China, Estados Unidos, que ya superó los casos de China, claramente países europeos, una Italia que está ya superando también los casos de China, y cuando tú ves a China, como tú bien dices, Andy, China frena radicalmente. Ya desde finales de febrero, China está prácticamente frenando esto. Ahora, ¿cómo van estos países? Cuando tú entonces tomas Estados Unidos, y entonces tú ves que Estados Unidos todavía está, ni siquiera está en la curva de frenar esta situación. En países como los nuestros, vamos a tomar los miembros del DERECAFTA, hoy en día nosotros, con las estadísticas que hay, ¿verdad? Porque también hay un tema de que quizás no son todas las estadísticas. A este día estábamos hablando que el conjunto de los países con unos 827 casos, 105 por millón de población. Mira, acuérdate, China tenía unos 58 por millón de población. Al día de Estados Unidos, unos 261 por millón de población, y nosotros como región unos 105 por millón de población, con una tasa de mortalidad de 1.81. Todavía nuestra tasa de mortalidad es relativamente alta, esto debería irse bajando, sobre todo porque China pagó el precio. China pagó el precio y nosotros deberíamos ser más efectivos, obviamente, viendo con el tema de China. Dentro de la región, cuando vemos Dominicana, que ya ahí se llegan unos 500 casos con una tasa de 49 por millón de población, todavía dentro de la región estamos más, pero todavía nuestra tasa de mortalidad es relativamente alta. Y si yo me comparo
con los mismos países de la región. Mira aquí, este gráfico de acá es los confirmados por millón de población, y en la región estamos nosotros y Costa Rica como los que tenemos este indicador relativamente más alto, y con una tasa de mortalidad. Obviamente Guatemala es el que tiene la mayor tasa de mortalidad, Costa Rica todavía la tiene por debajo de República Dominicana, y nosotros lo tenemos relativamente alto, Andy. Entonces, ciertamente a nosotros nos toca pues ser más ágil en todo este proceso, Andy. Nos toca ser muchísimo más ágil en todo este proceso, y seguir a rajatabla el tema del aislamiento, porque si estamos viendo la tendencia, no estamos mal, pero la tendencia no es tan buena. Entonces yo creo que tenemos que llamar la atención sobre eso. Sí, hay un elemento, Tachi, Jackie, y es el hecho de, por ejemplo, tú tenías ahí Costa Rica y Dominicana, son posiblemente los dos países que más se están testeando con relación a los demás países del Caribe, y por eso tiene un empinamiento de la curva mucho más pronunciado. Y lo otro es que como el testeo todavía el chequeo es muy insuficiente, cuando uno ve esa tasa de mortalidad del orden del 2%, los expertos te dicen que si tú la ajustas por aquellos que están contagiados o contaminados, que no han sido registrados, la tasa de mortalidad cae dramáticamente. Y se estima, por ejemplo, que no es cierto que el coronavirus va a tener un índice de mortalidad tan alto como están apuntando las informaciones preliminares, porque hasta ahora estamos calculando la mortalidad en base a los casos identificados, pero es que hay una gran población que no ha sido chequeada y que probablemente está contagiada, y que si uno la mete dentro del denominador, ahí entonces los números dan cifras menos espeluznantes. Yo pienso que vamos a ir sobre los días viendo cómo evoluciona la curva de contagio. Hay dos áreas. Nosotros particularmente nos interesa la de República Dominicana para ver cuán efectivas están siendo las medidas de toque de queda, de imposición de disciplina para que la gente se mantenga en su casa. Son reglas fundamentales, pero también hay una economía en particular que a nosotros nos interesa mucho, que es Estados Unidos, por la interdependencia económica que nosotros tenemos. Estados Unidos, si no logra comenzar a aplanar esa curva en 2 semanas, creo que va a generarse una especie de efecto pánico. Primero va a colapsar, podría colapsar todo el sistema de salud pública de ese país, y es posible que uno va a tener que ver quizá la adopción de medidas de disciplina más fuertes que la que se han adoptado, y quizá algo similar a lo que se vio en el caso de China, en la provincia de Wuhan. Pero no hay duda de que darle un seguimiento a Estados Unidos va a ser clave. Son dos países que tienen restricciones, yo creo que Dominicana menos que Estados Unidos, por el hecho del momento político también que se está viviendo. El presidente Trump está midiendo mucho el impacto de sus decisiones sobre sus posibilidades de reelección. En el caso dominicano, el presidente Danilo Medina no corre hacia reelección, y en consecuencia está tratando de tomar las medidas que él entiende que son las más, y el equipo entiende que son las más convenientes para que el país pueda salir airoso en esta batalla, sin importar el resultado o el impacto en las elecciones. Yo quiero que en el segundo segmento, Jackie, analicemos las respuestas en el ámbito económico que están tomando algunos países del mundo, y en particular la República Dominicana, para tratar de mitigar el impacto negativo sobre la demanda agregada, sobre el crecimiento de la actividad económica, y sobre la posibilidad de que caigamos en una fuerte recesión o incluso una depresión económica, las medidas que se han estado tomando en el ámbito fiscal y monetario en los últimos días. Vamos ahora a hacer una